Buenas noches. Antes de ir con todo lo del miércoles, veamos esta historia. Otra vez, ocurrió un accidente en las obras de construcción del tren México-Toluca, esto en el tramo poniente de la Ciudad de México. Otra vez, lo que parece ser una maldición y que vuelve más difícil aún, el anhelo de entregar bien terminada esta obra antes del 30 de septiembre. Primero fue como un zumbido así nada más, un estruendo. Luego ya se escuchó más fuerte y empezó a sembrar aquí las calles y todo. Y se alcanzó a ver la polvadera, bueno, de mi casa se alcanzó a la azotea, se vio la polvadera porque eso fue lo que pasó. Al principio sí nos espantamos pensando que era pues un temblor. Se vieron como si hubieran volado muchas láminas y cayeran. Pensaban que estaba temblando. Con una larga historia de retrasos y a menos de 6 meses de que debe ser entregado, un nuevo accidente marca la construcción del tren interurbano México-Toluca, cuya condena se confirma. Esta es la obra maldita. Por la madrugada, una enorme lanzadora se vino abajo en la zona de la presa Tacubaya, la recta final de la vía por la que algún día deberá llegar el tren a su terminal observatorio. Antes del amanecer, la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad, responsable de la construcción de este tramo, lanzó una escueta tarjeta informativa donde daba cuenta de lo obvio, que la lanzadora presentó una falla y se desplazó hacia el piso. O dicho de manera directa, en su movimiento horizontal, esta viga de 130 metros de largo y más de 800 toneladas de peso se cayó, y con ello se compromete la fecha de entrega de este muy tardado y costoso tramo del Insurgente. Esta es imagen de la lanzadora cuando llegó de Italia a México, hace más de 2 años, y se preparaba su armado a un lado de la barranca y la presa Tacubaya. La lanzadora de dovelas debe su nombre a la función que realiza. Lanza hacia adelante la superestructura del viaducto elevado. Lo hace levantando tramos previamente construidos como si fueran las vértebras de una columna y los va uniendo arriba a 12 metros de altura. ¿Por qué se hace así? Porque abajo no existe espacio para que grúas puedan hacer maniobras de montaje. Después de todo este tramo, en la alcaldía Álvaro Obregón, se levanta al lado y prácticamente encima de casas de las colonias Pólvora y Liberales de 1857. Una zona densamente poblada donde el derecho de vía para el tren es o un buen deseo o letra muerta, como se quiera. Yo estoy muy preocupada desde que iniciaron las obras. No estoy en contra de la modernidad, pero a mí me está perjudicando mi vida, porque yo vivo en estrés constante. La lanzadora que colapsó esta madrugada detiene por completo los trabajos en este frente de obra e impide que se continúe la instalación del viaducto elevado sobre estas columnas a 6 meses de que la administración federal concluya. ¿Se puede arreglar este amasijo de metales? No. Esta lanzadora ya no sirve. ¿Se va a traer o instalar otra? Una segunda lanzadora que trabaja un par de kilómetros adelante tendrá que terminar el trabajo. ¿Estará listo este tramo para ser inaugurado los últimos días de septiembre? Se ve complicado porque falta todo. 10 años después, el avance sigue siendo lento y los problemas como este o el de enero pasado, cuando se cayó una dovela, confirman que es la más maldita de las obras malditas. ¡Qué historia! Los vecinos de la colonia Liberales de 1857, ahí donde se cayó esta lanzadora, le piden a las autoridades que hagan dictámenes para saber si existen daños en las casas cercanas al sitio. Y hablando de obras, con la mayoría de votos de Morena, del PT y el Partido Verde, los senadores votaron hoy una muy controvertida reforma, muy técnica sobre la ley de amparo. Prácticamente se trata de que ningún juez podrá dictar suspensiones de leyes vía un amparo en lo que se resuelve si es constitucional o no. Para la oposición se trata de una maniobra legal para impedir que jueces frenen, entre otras cosas, obras y reformas prioritarias del gobierno federal, tal como lo es el Tren Maya, o en su momento pudo haber sido la obra del Tren México-Toluca.
Día difícil para la Ciudad de México, no solo por este accidente, sino en la tarde hombres armados mataron a 4 jóvenes en la colonia Barrio San Miguel, esto en Tláhuac, en la calle 29 de noviembre. Hombres que viajaban en una moto se acercaron al lugar, dispararon contra 5 personas, solo una sobrevivió al ataque, está en un hospital. Las autoridades, pues, también, si fue un ajuste de cuentas, un enfrentamiento, lo mismo de siempre. Eso en el oriente. En el norte, en Azcapotzalco, esta noche 3 hombres fueron asesinados en la colonia Cosmopolita. 2 estaban dentro de una camioneta negra y el tercero sobre la calle. De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un ataque directo. Los asesinos iban a bordo de un vehículo blanco, dispararon y escaparon de inmediato. Mal día en violencia para la Ciudad de México. Se cumplieron 17 días del primer reporte de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez y bueno, los vecinos siguen, pese a lo que dice la autoridad, los vecinos siguen reclamando esto. Esto le dijeron hoy a Cristal Mendívil. Únicamente nos dieron unos folletos, unos panfletos donde dice que tenemos que usar agua de garrafón para lavarnos los dientes, que los trastes se laven con agua de garrafón, la comida, pero ya nos registramos en el Parque San Lorenzo y no ha venido nadie. O sea, yo no me puedo bañar con un garrafón, ¿cómo lo cargo, cómo lo vacío? Esta es la cisterna y vean en qué condiciones se encuentra. Tiene un sedimento muy extraño. El agua tiene una consistencia pues como aceitosa, como grasosa. Imagínense, con esta agua es con la que se tienen que bañar. Muchos de ellos han optado por visitar algún hotel cercano, familiares. Hagamos el ejercicio de lavarnos las manos a ver qué tal se siente la consistencia del agua, como que está combinada con un aceite. Incluso se queda, ahí se puede apreciar. Los trastes es todo un tema porque los lavamos y quedan aceitosos, oliendo horrible, pero sí comemos como con desconfianza. Que vengan las autoridades, que nos presten la atención, sí necesitamos ayuda. Son 17 días, el gobierno de la ciudad tiene 3 puestos de mando con planta potabilizadora en la zona, pero en algunos ya hay lista de espera y siguen surgiendo los reportes de vecinos afectados. Diga lo que diga la autoridad. Claudia, buenas noches. Sí, buenas noches, Ciro. Inclusive Nápoles y la del Valle son las 2 colonias más afectadas hasta ahora. Esto según nos dijo hoy el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz. Anoche tú expusiste aquí en este espacio la propaganda que compartió Martí Batres en sus redes sociales sobre el final de la crisis del agua contaminada en Benito Juárez. Hoy el secretario respondió. Ayer Ciro dijo que el gobierno de la ciudad había pretendido dar por finalizado el problema del agua con olores extraños en la alcaldía de Benito Juárez y esto no es así. Lo queremos aclarar. Lo que hemos dicho desde el día de ayer es que nos encontramos en la fase final de la solución al problema. Según todos los estudios de análisis que se fueron obteniendo al cabo de los días, es una sustancia, es un compuesto que pertenece a la familia de los aceites. Es un aceite en estado de degradación y actualmente continúan los estudios. Ya estamos en la fase final del problema, dice el secretario, dice lo mismo el jefe de gobierno, que es cuestión de días. Lo que seguimos sin saber es qué originó realmente la contaminación del agua. ¿Y qué es ese aceite que originó esta contaminación? El problema se presentó en 1,000 de las 10,000 tomas de agua que existen en las 10 colonias que resultaron afectadas por el olor en el agua, es decir, en el 10%. El pozo cerrado es, objetivamente, con los datos científicos y técnicos con los que se cuenta, es la única fuente de la cual vino el olor que se presentó. Se sigue extrayendo el agua, sin embargo, la sustancia ya no está presente. ¿Estará completamente resuelto el problema en una semana más o menos para el resto de los vecinos? Estimamos que así sea. No hay riesgo de que se extienda a otras colonias y no se está extendiendo. No se está extendiendo, no está estático, está erradicándose.
A ver, una semana ya no hay agua contaminada y la gente puede recibir el agua por la tubería normal. Eso sí, supongo que es el problema. Y no hay riesgo, según el secretario, de que se extienda a otras colonias. Dijo también que el agua nunca ha salido de los parámetros de potabilidad. Aquí hemos sido testigos de lo contrario. Ojalá este problema se resuelva en los tiempos estimados por el gobierno de la Ciudad de México. Porque ya van 17 días. Pues sigue con todo el tema del expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Hoy Claudia Sheinbaum dijo esto de Arturo Saldívar, quien es colaborador de su campaña, a quien la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ordenó investigar por supuestas irregularidades cuando Saldívar fue presidente de la Corte. Algo que decir del caso de la ministra Piña, la solicitud de juicio político. Avancen, por favor. Ya he dado mi opinión de que lo que hizo, en este caso la Suprema Corte, la ministra, de levantar una investigación en 24 horas, desarrollarla y además públicamente sancionar, es algo fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral. ¿Se le tendría que llevar a juicio político? Ya lo están definiendo nuestros compañeros. Xóchitl Gálvez defendió a Norma Piña y la defendió sí. Imagínense en un país donde un exministro trata de enjuiciar a la ministra presidenta, todo porque hay una denuncia contra él, que lo único que debería decir es que se investigue y si hay pruebas, pues que se presenten y él tendría que ponerse a disposición de la justicia y no estar amenazando con juicio político contra la ministra presidenta. Mi respaldo a la ministra, no hay un tema político, yo ando en campaña, ella está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto y si Saldívar tiene pruebas que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal aclaró que, derivado de la orden para investigar esta denuncia anónima contra el exministro Arturo Saldívar y otros exfuncionarios del Poder Judicial, se consideró que la Judicatura no tiene capacidad, competencia para investigar y, en su caso, sancionar a un exministro de la Corte. El Pleno de la Corte ya fue notificado y ahora serán los ministros, los 11 ministros, quienes deberán resolver si se investiga o no a Arturo Saldívar. La denuncia se suma a otras que se han presentado en casos distintos. Y bueno, ya hablábamos al inicio del programa de la votación de las reformas a la ley de amparo. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aprovechó esto para irse, el Ricardo Monreal de los últimos 365 días, para irse así contra el Poder Judicial. Germán Martínez, senador de la oposición, le recordó algunos episodios. Me parece muy grave que el propio Poder Legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga, porque son dictadores los jueces. Yo sí quisiera preguntarle si no considera un exceso hablar de dictadura de togas cuando con sus pensiones no se ha nombrado a los integrantes del INAI en este Senado y con sus pensiones a usted se le evitó, y yo estoy con usted, se le evitó que se le calumniara en los martes del Jaguar por la vergonzosa Laida Sansores. Un juez evitó que se calumniara a usted. ¿No es un exceso hablar de dictadura de toga? Mire, a la compañera Laida Sansores ya la perdoné. Somos amigos de partido y hay de todo en la viña del Señor. Ya la perdoné. Y acepto que quizá el término dictadura de la toga puede ser excedido, pero no, yo creo que les acomoda muy bien.
Está muy contento Ricardo Monreal, lleva un año muy contento. Eso en la Cámara de Senadores. En la de Diputados se iba a votar el dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, la sesión fue suspendida porque los diputados panistas detectaron que el proyecto que iba a ser votado era distinto al que se había aprobado en la Comisión de Seguridad Social. ¿Qué cambió? Le habían quitado la parte donde se especificaba que los recursos de las Afores, que serían transferidos al Fondo de Pensiones, iban a ser solo de las cuentas inactivas. Ahorita quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. Creemos que la reforma al sistema de pensiones es necesaria, pero una reforma bien estudiada y planteada, no al estilo de Morena, o sea, a lo tonto, por no decir a lo pendejo. Lo calificaron de aberrante, se tuvo que decretar lo calificaron de receso. De pendejo. Bueno, ¿y qué pasó? Se tuvo que decretar un receso primero, sí. Luego los diputados regresaron el dictamen a la comisión porque sí, en efecto, era distinto. ¿Y qué dijeron los de Morena? ¿Qué dijo Ignacio Mier? Justificó así el dictamen que cambiaron. O sea, no fue por tontos. Así lo justificó. En el proceso legislativo, como en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación. Y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía, o sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado. Errores humanos en un proyecto de 40,000 millones de pesos. David, bueno, a ver, en un momento, errores humanos. Vamos a ver esta historia de nuestro compañero reportero Enrique Sánchez, está en Tel Aviv, en Israel, y ahí encontró algo muy similar a lo que vemos aquí en la Glorieta de los Desaparecidos de Paseo de la Reforma. A un lado del Museo de Arte de Tel Aviv se puso un memorial con las fotografías de las personas que fueron secuestradas por el grupo Hamas en octubre. Pero estas fotografías ya están no solo ahí, sino en varias partes de la ciudad. El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la guerra de Medio Oriente, en la que de nuevo los civiles son las mayores víctimas. Desde que uno llega a este país en el aeropuerto Ben Gurión, se observan fotografías y distintos artículos a manera de recuerdo de quienes permanecen en cautiverio. Las calles, avenidas y edificios muestran carteles y enormes mantas con una única demanda: tráiganlos a casa ahora. En este lugar opera el Comité por la Liberación de los Secuestrados, un grupo impulsado por el embajador israelí Dani Carmón, quien antes como cónsul en Argentina vivió los atentados terroristas en la embajada y la mutual israelí de 1992 y 1994. Por eso hoy apoya a las familias a mantener la fe y lograr consuelo frente a esta tragedia. Pagamos la forma militar de presionar a Hamas y pagamos un gran precio. El grupo también teje redes con otras organizaciones y autoridades para aumentar el número de carteles con los rostros de los desaparecidos, entre ellos el mexicano Orión Hernández y Dolev, un joven rescatista yerno de Marcelo Garzón, que hoy así nos cuenta parte de su historia. Mi yerno, su hermana de 28 años, Arbel, y yo tengo la foto del enamorado de ella, está aquí, que se llama Cunio, Ariel Cunio. Fueron también secuestrados a esa hora. Además del esposo de su hija, la hermana de Ardel, de 28 años, y su pareja, Ariel, siguen secuestrados en algún lugar de Gaza. Es como si este 7 de octubre hubiésemos sufrido un segundo holocausto que no nos deja en este punto, en el eje del tiempo, no nos deja avanzar.
Pero tras la violencia despiadada de Hamás la mañana de ese 7 de octubre, hoy la normalidad debe retomarse. El país judío está a unos días de la Pascua y recibe a sus familias. Los secuestrados, personas secuestradas, desaparecidas en Israel. Bueno, y la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el registro de Ricardo Anaya como candidato plurinominal del PAN al Senado, ya que no se acreditó que existiera una orden de aprehensión en su contra. Pero también los magistrados cancelaron el registro del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como candidato plurinominal a diputado federal, que argumentaron que están vigentes, 2 órdenes de aprehensión en su contra y es un prófugo de la justicia. El tribunal dio al PAN 48 horas para sustituir esa candidatura, a poco más de un mes de las elecciones. Francisco García Cabeza de Vaca respondió en sus redes sociales. Dijo, no nada más se violan flagrantemente los principios de presunción de inocencia y de legalidad, sino que además se deja un precedente alarmante. Las fiscalías podrán ser utilizadas como herramientas para perseguir opositores y arrebatarles sus derechos político-electorales. Por mi parte, seguiré luchando. No me van a doblar. ¿En qué situación queda, por ejemplo, la candidatura de Eugenio Hernández, también candidato al Senado por el Partido Verde, con una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿En qué situación queda él? Claudia Sheinbaum continuó su gira en Yucatán. Desde Tecax de Álvaro Obregón prometió a los agricultores que le enviará una carta a los directores de Comisión Federal de Electricidad y Conagua para que regresen los apoyos a pozos agrícolas. Dijo que la carta la enviará y que no esperará que llegue a la presidencia, que la va a enviar ya. Xóchitl Gálvez estuvo en Cuernavaca y firmó un compromiso para garantizar el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento público urbano. Y Jorge Álvarez Maínez hoy no tuvo actividades públicas. En redes sociales compartió mensajes como este, una vez que un tema que cada vez preocupa más a las personas, el del agua, debe ser una prioridad nacional y atenderse con un enfoque de justicia. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque Kalimba, el cantante, fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado contra la también cantante Melissa Galindo. La audiencia duró 6 horas en el reclusorio Oriente y un juez determinó que sí había elementos para procesarlo. ¿No es el caso viejo de Kalimba? ¿No? En marzo de 2023, la cantante lo denunció, sí, penalmente lo denunció por haberle realizado tocamientos indebidos en una camioneta después de dar un concierto juntos. Esto habría ocurrido 2 años antes, en 2021, según Melissa. Al salir de la audiencia, esto dijo Kalimba. Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy. Una vez más, no hay más que decir porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso, por lo cual no podemos hablar más. No está en la cárcel. Por el momento no. El juez únicamente fijó como medida cautelar que Kalimba no pueda acercarse a la víctima, en este caso Melissa Galindo. Incluso podrá salir del país, tiene varios conciertos en Estados Unidos que hasta el momento no ha suspendido. Gracias, Claudia. Gracias, buenas noches. Ahora sí, David. Ignacio Mier, coordinador de los diputados del Morena, se acaba de unir a esa cadena ya larga en este sexenio de no se descarriló el tren, nada más se salió un vagón de la vía. El agua de Benito Juárez es potable, ¿cómo estás? Buenas noches, pero no la consuman. Se deslizó hacia el suelo una cosa de 900 toneladas, no se cayó. Dice que por un error humano. Que hay que entender que los errores humanos y que todo el mundo se equivoca. Ahorita voy a llegar a la diputada de Movimiento Ciudadano. Dice, no, es que pusimos el dictamen en lo que habíamos presentado y luego salió otra cosa. No, no es cierto. Lo del fondo de pensiones. No es cierto. ¿Qué pasó? Pusieron cosas que no se habían aprobado en las comisiones.
Y como dice la diputada Fernanda Félix. Fernanda Félix, tiene razón. Si no lo hicieron por mala fe, por mala voluntad, como dice Ignacio Mier, fue por pendejos. ¿Cómo pueden distraerse en algo que son 40,000 millones de pesos, las pensiones de millones de personas y decir, ¡ay, nos equivocamos! Lo podrían hacer con un poco más de cuidado. Si van a hacer, a ver, están legislando 40,000 millones de pesos. Pues pongan un poco más de cuidado, señores. Por lo menos, a ver si el lunes presentan algo que sí sea lo que se aprobó en comisiones. Y no esté lleno de... Un saludo a la diputada de Morena, de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano. ¿Te vas a Acapulco? ¿Mañana me voy a Acapulco, rematas con eso? Solo por eso, porque me voy a Acapulco, no voy a rematar. Despídase. Buenas noches, Ciro. Muy buenas noches. Pues buen viaje. Hacemos una pausa y volvemos con estas imágenes. Siguen destruyendo así. ¿Por qué siguen destruyendo así? Propaganda. Estas son imágenes de esta noche en la Ciudad de México. Volvemos. Nos vamos con estas imágenes de hace unas horas en Milpa Alta. De acuerdo con representantes del PRD en la Ciudad de México, llegó gente de la alcaldía Xochimilco, adversarios, y le están retirando y destruyendo así la propaganda política. Y ahí están las imágenes. Y queda la pregunta, una vez más, a mitad de las campañas, ¿habrá una sanción o se va a privilegiar el olvido con el argumento de que no hay que tensar el ambiente? Y eso en la Ciudad de México esta noche. Se queda con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.